Buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida y también por la oportunidad que nos da de poder estar teniendo estos devocionales, ¿sí? Jueves 22 de abril, ¿sí? Y bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que es tener la oportunidad de tener estos tiempos, ¿no? De poder compartir la palabra de Dios y poder estar buscando al Señor cada mañana en oración y alrededor de las Escrituras, ¿verdad? Y bueno, agradecer también a cada uno de los hermanos que nos acompañan y que comparten, ¿verdad? Estos tiempos, estos devocionales. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, ¿verdad? Saludos ahí a nuestra hermana Ana, nuestra hermana Angélica, nuestro hermano Alex, son todos con A hoy. Señor les bendiga a cada uno. Si estuviéramos tomando asistencia, ¿verdad? Todos los de CONA ya están, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar viendo aquí en Segunda de Timoteo el pasaje donde el apóstol Pablo le habla a su hijo en la fe acerca de ser un buen obrero de Jesucristo. Sí, vamos a estar allí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 14 al 16, vamos a estar tocando tal vez algo un poquito más, ¿sí? Vamos a avanzar hasta donde podamos. Recuerdo cuando arrancamos los devocionales, la idea era poder hacerlo de 20, 25 minutos, que fuera un devocional, no un estudio, ¿verdad? Pero a veces se va un poquito de más, ¿sí? Vamos a escuchar una canción y después de eso nos metemos de lleno, oramos y nos metemos de lleno en este pasaje. Un estudio, pero a veces se va un poquito de más, ¿sí? Vamos a escuchar una canción. Presentarte a Dios, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarte como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra probado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder estar teniendo en las mañanas estos tiempos, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, y agradecer, Padre, agradecerte a ti y agradecer a cada uno de los hermanos, Padre, por conectarse, por acompañar, Señor, pero también por compartir, Señor, tu palabra con otros, Señor. Y Padre, queremos ahora rogarte, Señor, para que seamos, Señor, enseñados por ti, Señor. Padre, que nuestros corazones puedan estar prontos, que nuestras mentes puedan estar atentas, Señor, y que podamos, Señor, tener la voluntad de ser desafiados, pero también de poder vivir, Señor, lo que aprendamos, Señor. Amado Dios, que no sea solamente hoy, sino que podamos hacerlo en constancia, Señor, lo que vayamos aprendiendo. Danos tú de tu gracia, Señor, para poder ser constantes, Señor, y que nosotros sepamos esforzarnos en eso. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día, Señor. Gracias, bendito Dios.
Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga en este día y que cada una de las cosas que tengan que hacer, emprender, realmente las puedan hacer en las fuerzas del Señor, ¿verdad? Y dice allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Voy a leer el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Sí? Recuerdo una vez, esto fue hace varios años atrás, yo era jovencito de edad, pero jovencito también en los caminos del Señor, ¿verdad? Y escuchando a unos hermanos estaban discutiendo sobre el tema de el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y por qué la iglesia no crecía, y no eran ellos, no eran pastores, no eran líderes, no eran maestros de escuela dominical, ¿verdad? Pero sí estaban, yo era un alumno de instituto en ese momento, y sí estaba acalorada la conversación, ¿verdad? Y estaban, y tal vez dentro de la conversación, viste, la responsabilidad o la falta de crecimiento de la iglesia, o la queja o la crítica, ¿verdad? Giraba alrededor de los que estaban, vamos a decir así, en el liderazgo, ¿sí? El pastor y los líderes y los maestros. Yo en ese tiempo era un alumno, estaba yendo a ayudar nada más, pero, viste, era como que giraba alrededor de el liderazgo es el que tiene la culpa. Y en cierta forma podríamos decir que sí, es cierto, son los responsables, los principales, ¿verdad? Los que tienen, vamos a decir así, la responsabilidad de enseñar, de trazar el rumbo, de, como dice acá, recordar, ¿verdad? De volver a exhortar, de volver a enseñar, de volver a repetir, podríamos decir. Otros podrían decir, bueno, no, pero también es de aquellos hermanos que están más maduros, ¿verdad? Dentro de los caminos del Señor, dentro de la iglesia. Otros podrían decir, bueno, no, pero es más acerca de aquellos que no están queriendo crecer, que son inmaduros, que son inconstantes. Otros tal vez pueden decir, bueno, no, la culpa de que la iglesia no crece es porque los inconversos no quieren crecer. Y otros, como he escuchado a lo largo de estos años, también le han echado la culpa a Dios, ¿verdad? Le han echado la culpa a Dios diciendo, viste, bueno, Dios no tiene más escogidos, no tiene más elegidos ya, en este caso puntual, diciéndolo en cuanto a Uruguay, ¿verdad? Que la falta de crecimiento de la iglesia y cómo no avanzaba, ¿verdad? Y cómo él se frustró como obrero, como pastor, como misionero, fue porque Dios tenía la culpa, ¿verdad? Otros podría decir, bueno, como tal vez vamos a ver, ¿verdad? Que más adelante, tal vez mañana o no sé cuándo lo llegaremos a ver, cuando habla que hay instrumentos que son utensilios de oro y plata y otros que son de madera y barro para honra y para deshonra. Entonces algunos dicen, bueno, Dios me hizo a mí como un instrumento de deshonra, entonces es problema y culpa de Dios, ¿viste? Se llega hasta ese punto, ¿verdad? De criticar y no tal vez de hacer un autoexamen y de poder examinar, ¿sí? Ver. Porque acá Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor y ya vamos a ver. Pero
recuérdales y exhórtales. ¿A quién les tiene que recordar? Bueno, le tiene que recordar a esos hombres fieles e idóneos. Tiene que agarrar a ese grupo que Pablo, bueno, ya en 1 Timoteo vimos, ¿verdad? Acerca de cuando habla acerca de los requisitos, bueno, vimos no, pero lo deben haber leído, no lo vimos nosotros en los devocionales, pero lo deben haber leído en algún momento. Habla acerca de los requisitos para los obispos, para los pastores, para los ancianos, ¿verdad? Pero también para los diáconos. Y está después acá en el capítulo 2, vimos de que Pablo le dice, bueno, vos tenés que encargar esto a esos hombres fieles e idóneos, ¿sí? Entonces, recordales, exhortales. Pero ¿de dónde salen esos hombres fieles e idóneos? Bueno, son discípulos que vienen creciendo. ¿Y de dónde salen esos discípulos que vienen creciendo? Bueno, de discípulos que va a ser, en este caso, Timoteo, el pastor, pero discípulos que también tienen que ir haciendo los discípulos. Bueno, pero ¿de dónde salieron esos primeros discípulos? Bueno, de creyentes que no solamente realmente creyeron en Cristo, porque a veces hay personas que creen, ¿verdad? Y hemos hablado en varias oportunidades acerca de eso, creen que son salvos, pero creen que pueden perder su salvación, creen que la obra de Cristo no fue completa, y un poco estuvimos viendo ayer acerca de eso, ¿verdad? Con algunas doctrinas que a veces van formándose. Pero son de creyentes que, vamos a decir así, realmente creyeron en Cristo y que se van comprometiendo y que quieren crecer, que van creciendo en su amor al Señor, en su amor a la iglesia y aún en su amor a los perdidos. Ellos van creciendo y van enseñando a otros y los que van aprendiendo lo van compartiendo y van aprendiendo porque si vamos al caso, podríamos decir Pablo, el que lo discipuló, bueno, fue Bernabé y no era un apóstol. Bernabé fue, o podríamos decirle que lo discipuló fue Cristo mismo. Bueno, podemos darnos a la tarea también nosotros como hijos de Dios de aprender y de estudiar y de crecer y de alimentarnos y de buscar, ¿viste? A alguien que nos mentoree, que nos ayude, que nos discipule y nosotros ir ocupándonos, ¿viste? De discipular a otros y no necesariamente quiere decir que todos vamos a llegar a estar como pastores, como líderes, pero sí todos tenemos que ser cristianos maduros, que amen al Señor, que sirvan al Señor, aunque no tengan el título. Entonces, perdón, acá le dice, recuérdales. ¿A quiénes? Bueno, a esos hombres que están siendo entrenados, que están siendo preparados, recuérdales y exhórtales, o sea, animales a que esto que te voy a decir no lo hagan. Pero uno podría decir, bueno, podríamos decir que también les recuerden, porque no es malo, ¿verdad? No es malo, ¿verdad?, que muchas veces nos recuerden y nos refresquen, porque ciertamente si les pasa como a mí, yo tengo una memoria de mosquito, ¿verdad? Muchas cosas se me olvidan, ¿verdad? Bueno, Pablo decía allí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 1, dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, es bueno, ¿verdad?, que pueda recordarles, ¿verdad? Por ejemplo, como dijo, bueno, recordarles lo que aprendiste, aquellas cosas que te dije, Timoteo, que retengas la forma de las sanas palabras que de mí oíste, recordarles, ¿verdad?, todo lo que has aprendido, lo que has oído, ¿verdad?, como dice allí en 2.2, Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. En el capítulo 3, en el versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, bueno, recordarles también todas estas cosas, o como dice en el versículo 14, dice,
pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién los has aprendido, y aún acerca de lo que él aprendió en la niñez, ¿verdad? Bajo la enseñanza y el tremendo ministerio que hacen las madres y en este caso también su abuela. Entonces, podría decir, bueno, recordale todas esas cosas. Pero acá les va a dar, por decir así, una nueva enseñanza, o no es nueva enseñanza, pero sí como redireccionando para que todo esto que Pablo le está encargando a Timoteo que forme nuevos líderes, no se vea destruido por estar perdiendo el tiempo en cosas que hay una advertencia clara que van a llevar a contiendas, que van a llevar a que sea algo que carcoma, que van a llevar a la impiedad. Entonces, le dice que no contiendan sobre palabras. Palabras, dice, lo cual para nada aprovecha, o sea, que contiendan sobre palabras que no son provechosas, que no son para edificación. Ahora, lo cierto es que para contender, para pelear, como dicen, se necesita dos personas. Y dos personas que les guste o que quieran pelear, o por lo menos tal vez una que dice, bueno, acá estoy en la pelea, estamos en el baile y bailemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que podríamos decir, bueno, acá, ¿quiénes son los que están contendiendo? Recuérdales que no contiendan. Bueno, podría ser entre ellos, entre estos hombres que estaban siendo preparados. No pierdan el tiempo discutiendo sobre palabras que no van a edificar. No pierdan el tiempo discutiendo, ¿verdad?, sobre cosas que no sustentan, que son vanas. O podríamos decir, tal vez no contiendan entre alguno de estos hermanos que estaba siendo preparado, tal vez con algún creyente más joven o con un inconverso. También podemos pensar y sacar una aplicación, ¿verdad? Y en esto creo que para todos es algo que no contendamos con nuestra familia. A veces entre hermanos, peleas, ¿verdad? Y contiendas que entre hermanos de sangre. O a veces padres con hijos, ¿verdad? Que están peleados por años sin hablarse, ¿verdad? No contiendan, tal vez entre esposos. Cuesta, ¿no? ¿Cómo cuesta a veces entre esposos aprender a hablar como debe ser? ¿Sí? No hay que contender, pero acá le dice, bueno, no contiendan sobre palabras. Y le habla acerca de palabras, dice, que para nada aprovechan. En el versículo 14, ahí dice, para lo cual para nada aprovecha, ¿sí? Y en Efesios, en el capítulo 4, nos dice así, versículo 29, Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, no pierdas el tiempo con palabras que no van a ser de provecho, que no van a ser de edificación. Más bien busca hablar aquellas cosas que realmente son para una necesaria. Necesitamos, entre creyentes, hablar palabras que nos lleven a crecer, a ser edificados. Pero en el versículo 16 da otras características, dice, mas evita, o sea, huye de esas cosas, dejalas de lado, ¿sí? Profanas y vanas palabrerías. Profanas y vanas palabrerías. Palabras vacías, vanas, sin contenido. Y lo hemos hablado, ¿verdad?, cuando mencionábamos acerca
de cómo tal vez la idea de algo vano es cuando se hacen esas burbujitas, ¿verdad?, de jabón que se sopla, y allí van los niños queriendo agarrarla, y cuando la atrapan, se quedan sin nada, ¿verdad? No sirve de nada el discutir, ¿verdad?, el perder tiempo. Bueno, más bien no sirve de nada, no solamente que no es que, bueno, está bien, perdimos el tiempo, sino que trae consecuencias malas, ¿verdad? Palabrería, son palabreros. Tal vez para aquellos hermanos que son de otros países más al norte, no lo conozcan, pero allá en Argentina, hace muchos años atrás, había un programa, bueno, hoy todavía lo hay, ¿verdad? Que la idea es como polémica en el bar. Y me acuerdo que había uno, ¿verdad?, que él hablaba un montón, en cierta forma era como que era el eje de esa mesa, ¿verdad? Y él, viste, siempre está de acuerdo con, viste, con todos, y es como que nunca aporta nada, y es un palabrero, ¿sí? No tiene convicciones, no tiene contenido, y la idea es evitar a esa gente que son palabreros. Pero también, versículo 23 dice, no es lo que leímos ahora, pero en el capítulo 2, versículo 23 dice, pero desecha, ¿sí?, las cuestiones necias e insensatas. Necias e insensatas. O sea que son sin provecho, para nada aprovecha, son profanas, son vanas, ¿verdad? Y son necias e insensatas. ¿Sí? Y sabemos, ¿verdad?, que las personas necias e insensatas son aquellas que, aún poniéndole las evidencias delante, ¿viste?, porque tienen una decisión en su corazón, por más que algo sea blanco, van a decir que es negro, o que no es tan blanco como tiene que ser. Son necias. Y esa es la idea, ¿verdad? Por eso también la Biblia habla de, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aunque la evidencia le muestre que sí, en su corazón van a decir, no hay Dios, son necios e insensatos. Entonces le dice, bueno, mira, no contiendan, no se enreden, no se pongan a discutir, no se pongan a pelear, más bien evita, o como dice en el 23, desecha. Lo que hace uno cuando va a tirar la basura es porque ya consideró que no sirve, entonces eso lo desecha. Sin embargo, como hemos mencionado en alguna oportunidad, a veces los creyentes sufrimos del síndrome de Diógenes y vamos guardando la basura y creemos que esa basura nos sirve. Y nos creemos que el ser un palabrero y discutir sobre cosas que no tienen provecho, que son vanas y necias, ¿viste?, nos hacen sabios en este mundo. Y lo cierto es que lo que dice, ¿por qué no tenemos que discutir estas cosas? ¿Por qué? Porque, bueno, van a traer, dice, perdición a los oyentes. Versículo 14, sino que es para perdición de los oyentes. Allí la palabra tiene que ver con catástrofe. Es terrible. Que culpa nuestra haya personas que tal vez por estar nosotros perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, discutiendo sobre tal vez pavadas o a veces discutiendo sobre palabras que en realidad Dios no dijo, porque había muchos que venían diciendo de que ya la resurrección, como dice ahí más abajo, se desviaron diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. U otros venían diciendo, Cristo no pudo haber venido en carne. U otros decían de que Cristo era producto, ¿verdad?, de una relación, viste, fuera del matrimonio de María y José. Y cosas así, ¿verdad? Bueno, no pierdas el tiempo, pero qué catástrofe, qué terrible que porque nosotros no sepamos, ¿verdad?,
refrenarnos, alguno se pierda, no quiera saber más nada con Dios, no quiera saber más nada con la gente que habla de Dios, con la iglesia, ¿verdad? Qué terrible ser de tropiezo. Pero también dice que, bueno, ya trae el problema de la misma contienda, eso ya es algo mal, ¿verdad? Eso ya es algo que no debería darse, esa pelea acalorada, discusión, ¿verdad? Por cosas que no tienen sentido, pero también la consecuencia de la perdición de los oyentes, pero también dice que, versículo 16, porque conducirán a más y más a la impiedad. O sea, van a encaminar a las personas hacia lo que no queremos. O sea, creyentes pueden ser afectados, ¿verdad?, por nuestra tontería de meternos a discutir cosas que no tienen sentido, que más bien son cosas corrompidas o que son cosas sin contenido, y los van a llevar, dice, hacia la impiedad. Allí en Primera de Timoteo, dice en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, en las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y ciertamente o, por ejemplo, en el 4, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque van a conducir a la impiedad. ¿Por qué? Porque van a ser de perdición a los oyentes. Y dice que van a traer, versículo 17, y su palabra comerá como gangrena. Por eso dice que van a conducir más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Yo no sé si alguna vez han visto una persona con gangrena, ¿verdad? A veces hay personas que tal vez por cuestiones de diabetes tienen que ir, viste, cortando algunas extremidades. Pero a veces es personas por descuido, ¿verdad? En una tal vez herida, mal cuidada, ¿verdad? Por higienizarse mal, ¿viste? Se va infectando, se va pudriendo eso, se va engangrenando y cada vez va consumiendo más. Y si no cortás con la gangrena, vas a terminar llegando a llevar a la muerte a una persona. Si no cortamos. Por eso Pablo le dijo acá a Timoteo, bueno, te dejé allí para que mandases, para que cortases con autoridad. Y por eso le dice acá a estos nuevos hermanos, nuestros nuevos obreros, estos nuevos siervos, estos nuevos líderes que estaban formando, tenés que recordarle, Timoteo, recordarles que no se metan, porque ya pasó, ya se habían metido algunos, ya estaban enseñando malas doctrinas, ya se habían ido a vanas palabrerías, eso es lo que le dice ahí en Primera de Timoteo, o lo que vimos recién. Ahora estos hombres nuevos, recordarles que no vuelvan a cometer el mismo error, que no se desvíen. Fíjate que antes, ahí en Primera de Timoteo, dicen, de los cuales desviándose algunos, no, a ver, no me acuerdo ahora, pero
lo cierto es que cada vez van produciendo más impiedad y van contaminando a otros. Conducen a la impiedad, la catástrofe terrible de la perdición, de la condenación de los oyentes, pero también carcomerá con gangrena y van contaminando a otros, van haciendo nuevos adeptos, van otros más sumándose, ¿verdad? Y no recuerdo ahora bien el pasaje, pero antes era Himeneo, y bueno, la cuestión es que otros más se fueron sumando. Ahora, ¿por cuánto tiempo lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Bueno, el tiempo que sea necesario, el recordarles, el repetirles, es el tiempo que sea necesario. Iba a ser con enseñanza, iba a ser con exhortación, pero también con ejemplo. Y mañana vamos a ver acerca del versículo 15, esto de procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque también es sumamente importante el ejemplo de Timoteo, ¿sí? Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada y mantengámonos en oración. Yo estoy orando por aquellos que se conectan, hay algunos que lo hacen de forma regular, estoy orando, hay otros que me hacen saber, Cristian, mirá, en la tarde nos sentamos con mi esposo, con los mates, y ahí escuchamos y compartimos y hacemos anotaciones, y yo me gozo en el Señor y espero que sea de bendición, ¿sí? Oren también por mí y por mi familia, y también para que podamos ser sabios también en aplicar lo que vamos aprendiendo, lo que vamos enseñando. Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti, para rogarte, amado Dios, que podamos, Señor, atender a esta advertencia, Señor. Atender a esta advertencia. Sé que la tendencia nuestra, humana, es, parecer sabios, discutiendo, ser doctores sobre cosas que no son de provecho, que no sirven para la edificación del cuerpo, que más bien no te glorifican, no te honran a ti, que más bien van a conducir, Señor, no solamente a que nosotros nos estemos apartando a la impiedad nuestra, sino a la impiedad también de los que nos escuchan, que nos va a ir carcomiendo, que va a ir avanzando toda esa porquería en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser de tropiezo, a no caer en esa catástrofe, Señor, de ser de piedra de tropiezo a aquellos que todavía no te conocen, ni tampoco a algún hermano, Padre. Amado Dios, sé que muchas veces en las iglesias discutimos, Señor, sobre ciertos legalismos o sobre ciertas cosas que no son para la edificación del cuerpo. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Ayúdanos a ser sabios y prepara nuestro corazón, Señor, para poder desechar esas cosas, para poder evitarlas. Padre, queremos ser buenos obreros tuyos, queremos ser buenos hijos tuyos. Pedimos perdón, Señor, por cada una de las veces que hemos caído, que nos hemos enredado, que nos hemos envuelto, que hemos buscado hacer, Señor, esas contiendas, esas peleas. Y ayúdanos a que podamos realmente, Señor, ser sabios. Padre, ruego por cada uno de mis hermanos, ruego por mi familia, por mi vida, para que seas tú en tu gracia, Señor, ayudándonos. Ayúdanos a que nosotros podamos esforzarnos en tu gracia para ser buenos obreros, buenos hijos tuyos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos
en contacto y a las órdenes, ¿verdad? Saludos allí a nuestra hermana Socorro, también nuestra hermana Ciña, Simeón, Vilo del fallecimiento de tu amigo, nuestra hermana Irene, el Señor les bendiga también. Andrea, qué lindo poder tenerles, doña Alicia, María, gracias también por estar compartiendo. Ahí estábamos compartiendo ayer de que me está costando poder compartir en la página de la iglesia, en el Facebook de la iglesia y en el Facebook de la fundación del campamento. Así que gracias también por compartirlo, ¿sí? Señor les bendiga, hermano, y bueno, estamos en contacto y estamos a las órdenes para lo que podamos ser útiles.